migraciones, es decir, la presencia de haplogrupos autóctonos americanos que vuelven hacia el continente asiático, como el A2A del genoma mitocondrial humano, también están bien representadas por los datos modernos y ratifican escenarios planteados, como digo, en la década del 80. Entonces, el primer mensaje es que los marcadores uniparentales nos permitieron la reconstrucción de algunos aspectos clave relacionados con la evolución del tamaño poblacional, el efecto fundador, las expansiones, las migraciones, y que algunos eventos evolutivos, segundo mensaje, sugeridos en artículos clásicos, se ratifican con las nuevas evidencias correspondientes a genomas completos, ADN antiguo, etc. ¿Qué pasa con el otro lado de esta charla? La charla en el título tiene aquello de información genómica e información fenotípica o algo por el estilo. Vamos al aspecto fenotípico, el otro extremo del mapa genotipo-fenotipo, cuando lo interpretamos bajo el prisma o a través del prisma del poblamiento americano. Nada que ya no haya dicho Benedict en la charla anterior. Sabemos que la evidencia craneofacial es compleja desde el punto de vista de su etiología. Tiene una doble base genética y ambiental, hay un fuerte componente genético en los rasgos craneofaciales que se conoce desde épocas anteriores a la técnica de PCR, el estudio de los pedigrís, las similitudes entre gemelos, mellizos, los estudios de familia, los estudios en síndromes craneofaciales mendelianos. Desde distintas ópticas tenemos una percepción clara. No olvidar la genética cuantitativa, ¿no? Hoy tuvimos una charla de Neus a la mañana y muchos de sus papers nos indican entonces la base genética evidente que tenemos en los rasgos craneofaciales. Los recientes relevamientos de GWAS fueron exitosos en identificar marcadores genéticos asociados con variación facial normal usando métodos 3D. Ahí hay un pequeño listado de genes que han sido reportados, con las dificultades y la complejidad de que en su totalidad explican un porcentaje de variación muy bajo, probablemente por las causas que explicó perfectamente Hal Grimson en la charla anterior. El otro aspecto de la variación es el ambiental. Sabemos, por ejemplo, que aspectos biomecánicos como las cargas masticatorias son uno de los estímulos ambientales que más variación generan en el cráneo de los humanos modernos. La transición desde dietas duras a dietas blandas y la aparición de la cocina y otros avances tecnológicos permiten detectar algunos cambios relacionados con la interacción músculo-hueso, que se ve afectada por esta transición tecnológica y termina impactando en el fenotipo adulto. Esta complejidad puede ser vista a través de un mapa genotipo-fenotipo, en el cual conviven al mismo tiempo tanto fenómenos de integración morfológica operando en todo el cráneo, como fenómenos de relativa modularidad, lo que influencia profundamente en cómo la selección natural puede actuar en la variación craneofacial para producir cambios evolutivos en la forma de la cabeza. Es decir, que a la complejidad de la etiología de la variación, también tenemos una complejidad en cuanto a su mapa genotipo-fenotipo y a los procesos de desarrollo que exhiben al mismo tiempo y en sincronía y en simultáneo patrones tanto de integración como de modularidad. Entonces el tercer mensaje es que, dada la complejidad que mencionamos en relación a los rasgos craneofaciales, algo que deberíamos hacer ya por completo es eliminar categorías simplistas que vienen de la época tipológica y que representan un paradigma reduccionista para definir un conjunto de fenotipos tan complejo como el de los rasgos craneofaciales. Aún hoy en la bibliografía sobre poblamiento americano se siguen registrando etiquetas como paleoamericano, mongoloide, etc. Ya en el año 91, Neves y Pucciarelli reconocieron en el registro craneofacial americano una alta diversidad que ellos volcaron en un modelo de poblamiento americano. En el año 2008 nosotros reanalizamos esa diversidad tratando de verla desnudándonos de estas etiquetas y empleando una visión del continuo que evidentemente despliega la variación craneofacial en el continente americano, donde hay un extremo de variación generalizada, ancestral, similar
a los restos del Pleistoceno tardío que se observan en otros lugares del planeta para estas fechas, y un extremo en el morfoespacio, en la contraparte del morfoespacio, digamos, en el otro espacio del morfoespacio, donde observamos rasgos muy derivados, como los que se observan en las poblaciones siberianas o esquimales del norte americano y del norte asiático. Pero la gran variación está en el medio de ambos extremos. Tomando eso como dato, junto a biólogos moleculares brasileños, publicamos un modelo interdisciplinario que reinterpreta tanto los patrones de variación genética como craneofacial, en el cual se postula un escenario de alta diversidad interna, tanto en términos craneofaciales como genéticos, para la población fundadora del continente americano, que luego es acompañada por una evolución probablemente adaptativa hacia rasgos derivados a lo largo del Ártico, Asiático y Americano. El resultado final de esta microevolución, cuando uno lo mira desde el presente hacia el pasado, estaría explicando la alta variación craneofacial observada en los americanos modernos. Lo mismo que con los datos genéticos, la inclusión de nuevas evidencias, como por ejemplo esta hermosa base de datos compilada por Manon Galland, nuestra colega francesa, que volcó en su tesis doctoral, lo que hace es ratificar ese continuo de variación craneofacial con un extremo de variación generalizada, donde encontramos algunas poblaciones modernas y la altísima mayoría de restos tempranos, de restos paleoamericanos, en un extremo, y en el otro extremo los rasgos derivados observados en las regiones subárticas y árticas. La aparición de nuevos especímenes, como el cráneo de Hoyo Negro de 12.500 años de antigüedad en Yucatán, ratifica nuevamente lo ya dicho años antes, porque es un cráneo antiguo que también presenta rasgos generalizados, y a medida que aumenta el registro fósil, estos escenarios parecen consolidarse. Es lo mismo que pasaba con la variación genética. Entonces, el cuarto mensaje es que hay un consenso general en relación a la complejidad intrínseca del fenotipo craneofacial, su doble base genética y ambiental, la combinación de procesos de integración y modulares, una alta diversidad intragrupal y generalización en especímenes tempranos, y una especialización en poblaciones periárticas, todo ello ocurriendo a la vez en el continente americano. ¿Y a dónde están los desacuerdos? Los desacuerdos están cuando se intenta, y aquí volvemos a la epistemología, se intenta interpretar los patrones y los procesos que derivan de un determinado tipo de evidencia, como por ejemplo la genómica, para con la evidencia generada por datos totalmente distintos como los craneofaciales. Uno podría hacer un análisis bibliográfico y separar un conjunto de papers que tienen, no importa los autores, ni el momento, ni la revista, sino el enfoque. Dice, lo que está en amarillo, que la detección de una señal genética australomelanésica en las Américas, si bien suave, reabre la discusión del modelo panamericano que hipotetiza en la base de rasgos craneales dos fuentes de población distintas para la ocupación de las Américas. La presencia de paleoamericanos es inferida primariamente a partir de especímenes arqueológicos que incluyen a los pericúes extintos o a los fuegopatagónicos, y predice que estos grupos van a ser genéticamente cercanos a los australomelanésicos que hacia otros amerindios. Esta parte final es interpretación libre de autores provenientes principalmente de la genética de poblaciones, porque en realidad existen modelos más parsimoniosos. Los restos con morfología generalizada deberían mostrar linajes genómicos australomelanésicos por precisamente ser más generalizados. Bueno, uno podría pensar que no, que las poblaciones ancestrales de Asia en el Pleistoceno tardío, todas ellas presentaban una morfología generalizada, y eso no las hace necesariamente portadoras de haplotipos australomelanésicos u observados principalmente en Australia y en Melanesia actualmente. No importa tanto el desacuerdo, sino lo que refleja, y lo que refleja es una crisis epistémica muy bien retratada por Stephen Shapin y Simon Scheffer en Los espejos de la naturaleza, y es esto que mencionaba antes. Una realidad dada, por ejemplo, la de la escala genómica, va a construir la secuencia de investigación que Lewontin
hizo famosa, ¿no? Los datos generan evidencia, la evidencia genera patrones, los patrones me permiten reconstruir procesos. Y cuando yo llego a un proceso evolutivo y lo comparo directamente con una evidencia que está generada en otro ámbito, en una realidad dada diferente, por ejemplo, la escala fenotípica, eso no va a funcionar. No funciona así la investigación de sistemas complejos. Necesitamos un avance epistemológico donde el mismo proceso evolutivo bajo escrutinio genere diferentes preguntas para cada disciplina y datos acorde a dichas preguntas. Es decir, apelar a la teoría de los sistemas complejos, tal como lo entendieron, entre otros, Rolando García o Edgar Morin. Para estos epistemólogos, la interdisciplina se caracteriza por la integración de visiones disciplinares en el momento inicial del programa de investigación, allí donde se plantean las preguntas delineadas. En otras palabras, en lugar de tratar de integrar los resultados en torno a un problema común, el trabajo auténticamente interdisciplinario busca integrar las disciplinas en el proceso de planteo de las hipótesis de trabajo. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo para cerrar de datos que aún no están publicados y que estamos analizando, pero me interesa más que la solidez de estos resultados, el enfoque que creo que puede ser utilizado en otros campos de trabajo y que aquí empleamos al poblamiento americano. En lugar de asumir que los rasgos craneofaciales y genómicos pueden ser comparados de manera directa, intentamos evaluar esos datos en el marco de hipótesis evolutivas concretas. Sobre todo partiendo de la base de la complejidad que hay entre la escala genotípica y la fenotípica, que también se explicó en la conferencia anterior. En el medio están los procesos de desarrollo, por lo que la comparación directa no tiene mayor sentido. Entre esos procesos de desarrollo están aquellos que generan los patrones de integración en el cráneo, principalmente, el más importante, la covariación entre cara y neurocráneo. ¿Son evolutivamente estables esos patrones de covariación? Bien, utilizamos un modelo ahí publicado por Mitterreuter y Buchstein hace unos años, donde para determinados rasgos representados con las letras X hay la influencia de factores mayores o comunes, como representados por la letra A, que afectan a toda la cantidad de rasgos en cuestión, y otros factores locales como el M y el N, que actúan de manera localizada generando modularidad. Se hipotetiza que entre los factores comunes vamos a encontrar genes mayores, familias de genes con efectos pleiotrópicos, etc. Y entre los factores que generan modularidad están algunos procesos de desarrollo, propiedades funcionales y expresión genética tejido específica. Cuando uno aplica eso a variación craneofacial separada en dos módulos como el neurocráneo y la cara, puede entonces obtener factores comunes, y nosotros hicimos eso en la muestra de Manon Galán, que presenta 927 especímenes de 33 poblaciones de Asia, América y Oceánicas, datos en 3 dimensiones. Cuando uno observa los factores comunes y los compara mediante comparación de vectores, lo primero que observamos es que entre las distintas submuestras que se pueden generar hay una covariación, es decir, la intensidad del primer factor común o entre los primeros factores comunes tiene una variación. En algunos casos la covariación es muy fuerte y en otras se debilita. Aquí, por ejemplo, podemos observar que, por ejemplo, el factor común entre neurocráneo y cara, entre la muestra americana y la del sudeste asiático, es nulo, la correlación es muy mala, y en otros casos las correlaciones son significativas. Inclusive el tipo de covariación puede observarse que es distinto. Cuando uno estudia, por ejemplo, la muestra de nativos americanos, el tipo de variación facial comparado con el neurocráneo difiere comparado en otra submuestra, no importa cuál. La importancia del estudio de estos patrones de covariación está en que la selección actúa siempre en la variación fenotípica, pero el cambio evolutivo es dependiente ¿de qué? De la covariación genética subyacente, y en el mapeo de la variación fenotípica en esa variación genética. Entonces, la covariación craneofacial está determinada por un grado sustancial de procesos de desarrollo, como el crecimiento cerebral facial y el del condrocráneo, como vimos en la charla anterior. Entonces, el quinto mensaje es que los patrones de covariación facial
neurocranianas son estables en términos generales, pero existen disrupciones del patrón ancestral que pueden detectarse en la muestra estudiada. Y esto abre un programa de investigación más cercano a la variación genómica, o al menos más saludable en términos de comparación de la variación genética o genómica con la variación fenotípica. ¿Es concordante este patrón, estos cambios en los patrones de variación craneofacial, en los factores comunes con la variación en genes mayores? Esos resultados, creo yo que estamos en momentos donde pueden empezar a obtenerse cruzando lo que se encuentra en los estudios GWAS con modelos como los que planteó Hal Grimson en la charla anterior, apuntar entonces a una investigación verdaderamente interdisciplinaria que trascienda estos problemas de las etiquetas tipológicas, los problemas teóricos metodológicos y los enfoques modelo dependiente, como este que acabamos de mostrar, versus los enfoques modelo independiente, que lo único que hacen es comparar el final de un proceso de investigación con partes de procesos de investigación pertenecientes a otros campos del conocimiento. Eso es todo por ahora. Cerrar con esta frase de Popper, que dice que no somos estudiantes de un problema puntual, sino estudiosos de problemas en sí. Y los problemas pueden tranquilamente atravesar los bordes de cualquier aspecto puntual o disciplina. Eso es todo. Muchas gracias al equipo que ha generado estos resultados y bueno, gracias Hugo nuevamente. Muchísimas gracias, Rolo, por tu muy buena presentación. Tenemos entonces tiempos para preguntas. Actualmente sigue entrando gente. Vamos en más de 430 personas. Tiene la palabra Boris Ulloa. Boris, ¿puedes hacer esta pregunta? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Yeah. Muchas gracias por tu charla, Rolando. De verdad que estuvo muy, muy buena. De hecho, llegué hasta alucinar. Y tengo una pregunta que es más bien filosófica. ¿Cómo se interpretaría el modelo de evolución craneal de los primeros americanos? Porque por lo que entendí dentro de tu charla, tú aplicaste el modelo del estrecho de Bering, que hace aproximadamente 13.000, 4.000 años, 14.000 años antes del presente llegaron los primeros pobladores a América. Pero ¿qué pasa si hubo un flujo antes, por ejemplo, con los hallazgos encontrados en Monteverde o en Pilauco, donde se habla de presencia humana hace 16.000 años? Incluso en Monteverde han encontrado, esto a la zona sur de Chile, presencia humana alrededor de hace 33.000 años. Algunos han usado esta teoría, estos hallazgos, que son muy puntuales, para decir que el poblamiento en América fue a través de las islas Indo-Pacífico, y que no sería a través del estrecho de Bering. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí sigue siendo la del estrecho de Bering la que explicaría, aún faltando mayor registro arqueológico en la zona centro de América, porque ahí hay muy pocos estudios. Pero ¿cómo hubiese sido la evolución postcraneal dentro de este escenario donde no hubieron 2, sino 3 intentos de poblamiento, además teniendo en cuenta de que la variación ambiental en el Pleistoceno tardío entre Norteamérica y Sudamérica era completamente diferente, ya que Norteamérica era más bien un ambiente homogéneo y en cambio Sudamérica era un ambiente completamente heterogéneo. Eso, no sé si me expliqué bien. Rolo, ¿estás ahí? No sé si perdí a Rolo. Voy a revisar. Rolando. Rolando, ¿estás con...? ¿Rolando? Ahí está, ahora Ahí sí. estás, Gracias. ahí estás. Yo no podía tomar, porque me caí en el medio de la pregunta de Boris y volví a conectarme y ahí me has dado audio de nuevo. Muchas gracias, Hugo. Sí, a pesar de que me caí durante unos segundos, creo haber entendido la pregunta de Boris, y es compleja porque tiene varias aristas. Como bioantropólogo suelo tener un respeto proverbial por los fechados radiocarbónicos y cómo la comunidad arqueológica se relaciona con ellos. Lo que quiero decir con esto es que
uno suele esperar, visto desde una disciplina ajena a la arqueología, suele esperar a que se estabilicen los consensos entre los especialistas en relación a los fechados, para luego uno poder, digamos, tomarlos como referencia desde otras disciplinas. En el caso de Monteverde, lo último que le he leído al propio Tom Dillehay es que las fechas más antiguas necesitan ser revisadas y cruzadas con otro tipo de evidencia para ser finalmente tomadas en serio. Es cierto que Monteverde plantea, esto en cuanto a los fechados. Vamos a otro aspecto que tiene que ver más con el tipo de dispersión. Lo que Monteverde, a mi entender, ha generado con sus fechados relativamente antiguos en relación a la ocupación de Norteamérica, o a estas fechas que mostré de los primeros ingresos, es que nos ha forzado a pensar en el tipo de dispersión por el espacio, por el continente americano. Lo primero que uno tiende a pensar es que si los modelados de dispersión demográfica se plantean en un escenario unidireccional, me refiero a la costa pacífica, entonces las fechas antiguas de Monteverde no son tan descabelladas o no generan tanto ruido, porque la tasa de dispersión a través de un corredor unidireccional norte-sur necesariamente va a ser más veloz, más rápida que a lo largo de un escenario bidireccional norte-sur, este-oeste. Entonces, yo creo que esos fechados lo que hacen más es ratificar que la primera dispersión por el continente americano fue de arriba para abajo, fue norte-sur, siguiendo un continuo de recursos ecológicos, básicamente colonias de mamíferos marinos, aves marinas, que también se distribuyen continuamente desde Alaska hasta Tierra del Fuego. En relación al poblamiento a través de las islas polinésicas, de un poblamiento transpacífico, uno esperaría una reducción bastante violenta de la diversidad craneofacial y genética, que no es lo que estamos observando. Es decir, si eso hubiese sido realmente el escenario, uno debería encontrar ciertas señales de pérdida de diversidad genética en comparación con Polinesia, y lo que encuentra es un panorama de altísima diversidad morfológica en el continente americano. Casi la totalidad de la variación craneofacial de Homo sapiens uno la puede encontrar en el morfoespacio de los cráneos americanos. Por lo tanto, yo tiendo a desechar esa hipótesis. Tenemos tiempo para una pregunta corta. Lamentablemente solo quedan 2 preguntas, pero no da el tiempo. Miguel. No sé. Hola Rolando, ¿cómo estás? Oh, Miguel, ¿cómo andás, amigo? Bien, bien. Oye, excelente charla, un gusto escucharte otra vez. Mi pregunta es rápida. Dado los nuevos hallazgos precerámicos de Yucatán en los cenotes, los de Chan Hall, no sé si viste los artículos que salieron. Sí. Bueno, mi pregunta es rápida, o sea, ¿cuál es tu opinión de que, independientemente de que la antropología física sigue impulsando por nuevas metodologías, nuevas aproximaciones, que seguimos cargando con estas interpretaciones dólico-mesocraneales, y cómo liberarnos de esa, pues de esa gran cadena que yo siento que nos ancla a no poder abordar nuevas líneas y nuevas hipótesis? Bueno, gran pregunta. Yo creo que es profundizando los enfoques que mucho mejor que yo los presentó Hal Grimson en la charla anterior. Es decir, partiendo de la base del conocimiento profundo de qué observamos cuando observamos fenotipos adultos. Cuando observamos fenotipos adultos estamos observando la acumulación estratigráfica de la variación generada por procesos del desarrollo que se van superponiendo en el desarrollo, valga la redundancia, y que en algún punto están influenciados por factores genéticos y por factores ambientales. Solamente enunciándolo así como si fuese un mantra, lo primero que se le ocurre es que semejante complejidad biológica no puede resumirse en 2 o 3 etiquetas. Entonces, ya respondiendo más desde el costado académico y de la formación de jóvenes científicos y científicas, uno
tiende a pensar que tiene que reforzarse en la academia bioantropológica la genética del desarrollo, los enfoques Evo-Devo. Yo creo que de esa manera, naturalmente, vamos a empezar a desechar la utilización de este tipo de etiquetas que no contribuyen y que simplifican arbitrariamente una complejidad alucinante y maravillosa. Perfecto. Muchísimas gracias, Rolo, por tu increíble presentación.